somos pocos los que contribuimos en este país, los que pagamos nuestros impuestos. Pero cuando uno se retrasa un poco, cuando hay algún error en la contabilidad, la SUNAT le cae encima de una manera realmente poderosa. Pero el caso que ustedes van a ver a continuación es para llorar realmente. La burocracia, la indolencia de esta institución es asombrosa, en este caso de Matilde Soto. Y así quieren que seamos formales. Vean el reportaje. Marciano Antonio Mendoza Vázquez es hoy un hombre envejecido y en bancarrota. Hace 9 años, sin embargo, su historia era diferente. Vendió sus chacras, adquirió un camión y se convirtió en transportista de leche para las grandes empresas de compra de lácteos en Cajamarca. Tenía 6 hijos que mantener y ganas de ser un emprendedor, un microempresario. Nunca fue un informal. Se registró como contribuyente ante la SUNAT, emitía sus facturas y religiosamente declaraba sus impuestos cada mes. Pero en el 2007, un error garrafal en su contabilidad lo condenó a pasar 9 años perseguido y atrapado por una deuda millonaria con el fisco que minó por completo su tranquilidad. Hoy Mendoza no tiene trabajo, sus cuentas y propiedades fueron embargadas por la SUNAT y el camión que era su trampolín al progreso es parte del pasado. ¿Este es su pueblo, señor? Sí, mi chacra. ¿Usted tenía esta chacra y la vendió para comprar su camión? Señorita, la vendí acá. A ver, muéstrame su camión. Ya no quiero ni acordarme, señorita. La pesadilla de este hombre de 52 años empezó con un error por parte de su contador, quien en vez de consignar en su declaración tributaria mensual que él como chofer de camión tenía ingresos y egresos por 8.866 soles, se equivocó y digitó el número 22 al final del monto total, aumentando así su ingreso real de 8.866 soles a la astronómica cifra de 886.622 soles. Es decir, el contador, sin medir las consecuencias de su desliz, elevó a más del 10.000% el movimiento de operaciones comerciales de un mes de este pequeño transportista de leche. Entonces la SUNAT le cayó encima y sin escuchar explicaciones lo multó con 89.000 soles, una sanción tributaria que no ha podido pagar desde hace 9 años y que a la fecha, con moras e intereses, asciende a aproximadamente 200.000 soles. Hasta me quería suicidar, señorita. Porque da cólera, señorita, que te quiten lo que has luchado, lo que has trabajado, lo que, bueno, te has sacrificado totalmente. No has comido, no has dormido por hacer una propiedad y que vengan, te traben. Por un error. Esa es la indignación. En el 2007, Marciano Mendoza Vázquez llegó a su casa y encontró una notificación de la SUNAT en la que se le comunicaba que tenía una multa de 89.000 soles por infringir las normas tributarias al no consignar datos reales sobre sus ingresos y egresos mensuales como contribuyente. Él no entendía nada, pensó que era una broma de mala leche y en la SUNAT le dijeron que en solo un mes, en febrero del 2007, había declarado movimientos económicos por 886.622 soles y que por ende sus impuestos eran mayores a los consignados. La cifra para él inalcanzable retumbó en su cabeza. Fue un error humano, digamos. Digital, señorita, que cualquiera lo puede cometer. Pienso que el contador no haya hecho de maldad, sino que cualquiera podemos equivocarnos en una letra, en una coma, en un cero. Y ese es mi calvario, señorita, que ahora cargo. Desesperado por una deuda tributaria que no podía pagar, este hombre del campo le pidió a la SUNAT que anulara la multa, pues se trataba de un error numérico ocasionado involuntariamente por su contador, pero nadie lo escuchó. Si tú ves el historial de un contribuyente que te dice que factura a lo mucho 8.000 soles mensuales y de pronto aparece una cifra de 886.000 soles, tú dices, acá no cuadra. Por una simple suma, una simple resta. ¿Por qué no usar la lógica en ciertos casos? Para precisar, este caso más allá de las prórrogas. Sí, este caso no proviene de un proceso de auditoría, ¿no? Es un caso que se genera por una autoliquidación de parte del contribuyente de sus tributos, ¿no? Él dijo, es esto y esto es de acá. Hace 10 años, nuestros sistemas no validaban esa situación que tú me dices, ¿no? Y no le alertaban al profesional para poder, ahora ya, ¿no? Hemos mejorado. Sin embargo, desde hace 9 años, la única respuesta que Marciano Mendoza Vázquez obtuvo de la SUNAT es que sus quejas para evitar el cobro de la multa fueron presentadas a destiempo y que por tanto su derecho al reclamo prácticamente había caducado, así de indolente.
Con una sanción tributaria de 89.000 soles, impaga hasta hoy, la SUNAT ordenó embargar las cuentas de Marciano Mendoza Vázquez, así como sus propiedades. La entidad tributaria congeló hasta la casa en la que actualmente este hombre vive con su familia. Y todo por un error que la SUNAT no quería ver ni corregir todo este tiempo. ¿Sus súplicas hasta dónde han llegado? Los he llorado, señorita. Los he llorado a los abogados. Los he suplicado que por favor. Hasta tuve derrame, señorita. Yo no tenía con qué curarme. Señores, por favor, voy a vender aunque sea una parte de mi propiedad. No quieren. Él podría haber vendido sus terrenos y no habría habido un cobro de parte de SUNAT en ese momento. El problema es que ¿quién quería comprar una casa embargada por la SUNAT? Sí, pues eso es un efecto tercero que podríamos decir que ha ocurrido en este caso. Este comerciante se vio de pronto en la quiebra. Las grandes empresas de lácteos no querían hacer negocios con él sin factura. Se endeudó con cooperativas y amigos que le prestaron dinero no solo para que sus 6 hijos pudieran estudiar, sino también para que él pudiera contratar un abogado y demostrar así el error contable del que fue víctima ante el Poder Judicial de Cajamarca. Resulté tan endeudado, señorita, que ahora hasta me amenazan de muerte a veces los amigos que me han servido y no puedo pagarlos. Basta con visitar la casa de Marciano Mendoza Vázquez en Cajamarca para darse cuenta que él no es un contribuyente capaz de facturar 886.622 soles al mes. Señorita, mis platos en el piso, no tengo una mesa, comparto la habitación con mi hijita. ¿Su hijita? Sí, ahí es su cunita. ¿Y acá usted con su esposa? Sí, mi ¿La cocina? Sí. ¿Todo en un mismo lugar? Sí. Y así dice que gana 800.000 soles. Pero usted le ha explicado a la SUNAT que usted realmente no gana ese dinero, que incluso puede visitar su casa para que puedan corroborar eso. Ellos saben que es un error, saben el daño que me han hecho. ¿Pero y por qué no la escuchan? No escuchan a los pequeños, a los grandes sí la escuchan. En su diálogo de sordos con la SUNAT, Marciano Mendoza Vázquez fue al Poder Judicial de Cajamarca en busca de justicia. Allí le dieron la razón. Las empresas de compra de lácteos presentaron sus facturas pasadas y se determinó que este transportista no generaba ingresos y egresos por más de 10.000 soles mensuales. Los tribunales cajamarquinos emitieron entonces 2 sentencias a favor de este pequeño comerciante y ordenaron a la SUNAT anular las resoluciones de cobro de la multa tributaria en su contra. Pero increíblemente, la entidad tributaria apeló cada decisión judicial. Muchas veces he conversado. Ellos me dijeron que sí, es verdad, es un error, pero que hay que pagarlo, que después me devuelvan. ¿De dónde la voy a pagar si no tenía plata? Es decir, primero págame, después lo solucionamos. Sí, te devuelvo. Así es. Uno de los argumentos de la SUNAT es que de acuerdo al Código Tributario, ante una queja o impugnación presentada dentro de los plazos fijados y para evitar dilaciones con propósitos maliciosos, el contribuyente está obligado a pagar primero la multa y luego solo así se puede debatir la controversia en el Tribunal Fiscal. Marciano Mendoza Vázquez no tenía 89.000 soles para pagar la sanción tributaria y por tanto no tuvo derecho a que revisaran su caso más allá de los formalismos legales. Además, según la SUNAT, este transportista de leche presentó su reclamo fuera de tiempo y eso de por sí es para ellos una falta contra el proceso tributario. Para poder reclamar luego de ese plazo, necesita un pago de la deuda previo para que nosotros podamos entrar a revisar el fondo del asunto. ¿Y por qué se dio eso? ¿Por qué una persona que dice a la SUNAT me he equivocado, demuestro que me he equivocado? Esa norma, ¿por qué nos ata de pies y manos al contribuyente al tener que pagar para recién investigar y ver si realmente tengo la razón? Mira, nosotros no nos hemos pronunciado por el fondo del asunto hasta ahora. No es que hayamos verificado o no el error. Eso lo dice el contribuyente, es cierto. Pero si el caso hubiera entrado en el plazo de reclamación, sí hubiéramos tenido que revisarlo, lo cual no ocurrió. De espaldas a la lógica y con los tribunales a favor de Marciano Mendoza Vázquez, la SUNAT, a través de la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, presentó un recurso de casación para anular las sentencias judiciales de Cajamarca y entonces el caso llegó a Lima para que la Corte Suprema lo revisara en última instancia. Es decir, la SUNAT, absorbida por sus reglas burocráticas y sin escuchar al pequeño contribuyente, condenó a este transportista de leche a sufrir de insomnio perpetuo, ahogado en deudas. ¿Qué es lo que usted piensa, señor? Me indigna, señorita, que bueno el Perú esté así. Es una vergüenza que nuestro país no nos apoya. En vez de apoyarnos, nos aplasta. El último miércoles, de la noche a la mañana, un milagro sucedió.
Cuarto Poder se comunicó con la SUNAT para que explicara por qué insiste en cobrar una multa tributaria exagerada a un pequeño contribuyente víctima de un error numérico en su declaración tributaria. Y se nos informó que como parte de una nueva política más humana, después de 9 años, la SUNAT decidió buscar a Marciano Mendoza Vázquez. Personalmente me he reunido con él el día de ayer. Digamos que ustedes se enteran del caso básicamente por nuestra insistencia de una entrevista. Bueno, yo sí, algo así. De pronto, la dureza de quien ajusta el cinturón tributario se flexibilizó y después de 9 años, el último viernes, el mismo día en que se realizó esta entrevista a la Intendenta Regional de Cajamarca, la SUNAT presentó a la Corte Suprema un desistimiento del recurso de casación. Es decir, después de 9 años, en plena realización de este reportaje, la SUNAT decidió no insistir con el juicio y esperará a que este se quiebre para que Marciano Mendoza Vázquez por fin pueda estar tranquilo, si es que puede. Es más, la SUNAT también levantó el embargo que recaía sobre la casa de este transportista de leche. Borrón y cuenta nueva. Ya está, así de fácil. Me podrán tal vez, si Dios quiera, devolver mi propiedad, que lo han trabado, pero el daño psicológico, la enfermedad ya no. Va a ser imposible, señorita, va a ser imposible reparar. Una persona no se podemos reparar su salud, el estrés que lleva, el daño psicológico jamás. La SUNAT es consciente de que el señor puede pedir una indemnización por tantos años que ha implicado ir al Poder Judicial. Por tantos años que ha significado esto para su salud, su tranquilidad emocional. No podría determinar si el contribuyente tiene esa intención. Esas afirmaciones de no me dejaron trabajar y eso tendrían que ser evaluadas, merituadas y, bueno, sustentadas, ¿no? ¿Y qué pasará con la multa tributaria que empezó en 89.000 soles hace 9 años y que hoy, con moras e intereses, está en 200.000 soles? Yo necesito un documento que diga SUNAT le condona, SUNAT le perdona, SUNAT anula. Eso depende de quién, porque usted me dice que no depende de ustedes. Lo va a tener el documento. ¿En qué medida? medida? Te lo aseguro que lo tendría, pero yo no te puedo decir cuándo porque no está en mis manos todavía. ¿De qué depende esto? Depende, bueno, me imagino que es un corto plazo que debe darse en 3 meses, algo así. Antes de llegar a Palacio de Gobierno en campaña electoral, el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski prometió convertir a la SUNAT en una institución amigable, capaz de impulsar la formalización en el Perú. Los contribuyentes no pueden ser presa de una cacería de brujas insensata, donde primero se les aplasta y luego se remedia el daño, como si se tratase de parches mal cosidos.